Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por este nuevo encuentro que nos permites tener. Te suplicamos que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones y nos dispongas para poder entender y aplicar todo lo que hoy nos quieras enseñar. A Conchita le pedimos que venga en compañía de la Santísima Virgen María a preparar nuestros corazones para ayudarnos a ser mejores madres, mejores esposas, mejores hijas, mejores personas. Conchita, te damos gracias porque con tu ejemplo, con ese ejemplo de vida, nos has inspirado a ser mejores cada día y te suplicamos que cuides de este grupo y de todas aquellas mujeres que se conectan con nosotros en este programa para aprender juntas esta hermosa vocación de ser misioneras, esposas y madres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, muy felices de encontrarnos en un programa más. Queremos enviarles un saludo muy especial a todos los que nos están viendo, a todas aquellas mujeres que son esposas, misioneras, esposas y madres, pero también aquellas que no lo son, ¿cierto? Es para todas. A mí me alegra mucho una cosa, me alegra saber, chicas, que nos ven muchísimas mujeres aún solteras, que están muy jóvenes, incluso muy jovencitas, pero qué bonito, porque desde ya uno ve cómo se va sembrando esa semilla, y qué importante es eso. Ojalá todas hubiésemos tenido esa oportunidad de una buena preparación. Es que todo lo que enseñamos aquí, todo lo que hablamos, todo lo que aprendemos de Conchita realmente hace parte de todo un camino de perfección, de santificación, y que cada mujer puede empezar a vivirlo desde ya. O sea, qué rico que aquellas que están solteras, que nos ven, yo quiero mandarles un saludo muy especial a ustedes, chicas, jóvenes, quiero enviarles un saludo muy especial y animarlas a que sigan viendo este programa, animarlas a que lo vean no simplemente como si esto es para las casadas, no, esto es para ti, dale gracias a Dios porque tienes una oportunidad gigante y es la oportunidad de formarte desde ya, de prepararte, incluso te podrás ahorrar muchas dificultades, dolores de cabeza, si desde ya empiezas a poner estas enseñanzas, digámoslo así, en práctica. Y qué bonito que el Señor vaya sembrando ese deseo de ser esposas y madres, y ojalá misioneras también. Y después de Dios, nadie como María. Y bueno, como veníamos hablando, hemos venido hablando ya en varios programas de Conchita, la esposa, ella como la esposa de Pancho, como le decía a su esposo don Francisco de Armida. Entonces, venimos hablando un poco de ella. El programa pasado hablamos de unos propósitos, ¿lo recuerdan? Unos propósitos muy importantes en los que ella nos hablaba de ganarse la confianza de su esposo, interesarse por sus negocios, por su situación económica. Y un propósito muy importante, incluso en el que dejamos una tareita, que era el propósito de estar siempre con el mismo carácter, o sea, siempre la misma. Y hablábamos de qué importante como mujeres trabajarle fuertemente a nuestro temperamento, ser mujeres dulces, cariñosas, bien dispuestas. También nos tocó un poco el tema de la familia del esposo, pero en este programa vamos a profundizar un poquito más en eso. Pero antes de iniciar, tenemos por aquí, queremos leerles un testimonio de los que nos llegan de ustedes a través de las redes, muy hermoso, que queremos compartirlo. Bueno, hoy saludamos a Elizabeth Ortiz, que nos cuenta su testimonio. Y es muy lindo, dice: hermanas en Cristo, a Dios y a la Virgen doy gracias por ustedes, por poner este libro en sus manos y por hacer este programa. Días antes al estreno de su programa, yo pasé por una fuerte crisis que sentía que siendo solo esposa, madre y ama de casa, no me estaba realizando ni sirviendo a Dios del todo. Así que fui al Santísimo y le pedí a Jesús y a su madre que me iluminara y ¡zas! Me las pone en el camino ese mismo jueves. Me cayeron como agua fresca, como brisa suave. Yo a Conchita ya la conocía y había leído, pero no a conciencia. Mi parroquia es sede de los Misioneros de la Cruz, fundada por ella, así que parece que me persiguen. Cada programa suyo me da luz, me alienta, me corrige
y me ayuda a ver que en efecto no me sentía realizada porque no era consciente del gran regalo que es el poder servir a mi familia. Qué hermoso. Ahora sé que más realizada me siento cuando disminuyo a mí misma. Uy, hermoso testimonio. Qué Muchísimas gracias, Elizabeth. Elizabeth Ortiz. Qué Elizabeth, hermoso. te mandamos un saludo muy especial. Gracias por compartirnos tu testimonio que nos sirve a todas nosotras y a todos aquellos que nos están escuchando. Sabemos que nos edifica bastante. Síganos compartiendo sus experiencias, sus testimonios, sus inquietudes. En la medida de lo posible trataremos de ir dando respuesta. Nosotros leemos esos comentarios y realmente son muy enriquecedores. Pero bueno, el día de hoy les tenemos una sorpresa y es la siguiente. ¿Quién de ustedes no han pensado, cuando leemos el libro de Conchita, cuando habla de su familia, de su esposo, ustedes no dicen, ay, como que qué rico escuchar a Pancho, o sea, desde su punto de vista, el que pensaría, cómo la vería ella, el que sentiría, cómo la amaría, no sé, qué se sentiría tener esa esposa, como que, qué sentía él hacia ello, qué experimentaba él en medio de su vida? Pues bien, y les tenemos una sorpresa y es este libro. Este libro que tengo aquí, Juli, otro libro que les vamos a recomendar, bueno, es un librito aquí, que se llama, escuchen este nombre, Memorias de un marido enamorado. Memorias de un marido enamorado, de Francisco Armida García, el esposo de Conchita. A ver, antes de contarles un poquito de este libro, tenemos que contarles que este libro llegó a nuestras manos como un regalo de Dios. Estábamos en una asamblea de lazos, estaban pues como los provinciales, directores, en fin, y a esa asamblea llegó Liliana, la provincial de México, y Liliana abrió su maleta y empezó a sacar un montón de libros. Y nosotras estábamos allí porque justo Liliana nos trajo este libro, el diario de Conchita, que lo encargamos, entonces nos entregó los libros y debajo le vimos 3 libros de estos. Lili estaba allí. ¿Quién estaba allí? Cindy estaba allí. Estaba Sarita, Luisa, que no pudieron venir porque sus niños están enfermos, oremos por ellos. Bueno, y resulta que cuando ella sacó estos libros, nosotros nos queríamos morir. ¿Qué es eso, Liliana? Por favor, mira, danos un libro de estos, lo necesitamos para el programa. Y Liliana nos decía, chicas, lo siento, es que son encargados, se los enviaron a no sé qué misionera. Nos fuimos detrás de la misionera, por favor, danos un libro de esos, te los explicábamos, miras para el programa. Nada, no podemos. Luego no, que eran para otra misionera. Perseguimos ese libro durante todo un fin de semana. Y lo hermoso es que cuando yo llegué a mi casa después, ese lunes festivo en la noche, que encendí el celular y me empezaron a entrar un montón de mensajes. Y entre esos mensajes, una misionera me manda un mensaje y me dice, Juliana, un saludo, no sé qué, te he mandado un regalito, es un libro del esposo de Conchita, no sé qué, para el programa, casi me muero. O sea, para que lo leas con tu esposo y para que lo saquen en el programa. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esta hermosura? Qué detalle tan lindo. Entonces, les dijo que nos cayó como un anillo al dedo. Este librito cuenta Pancho, el esposo de Conchita, que él veía que su esposa se interesaba mucho por escribir y él decía como que ¿será que mi esposa va a ser novelista? Porque ya por allá en su época dice que mujeres por allá de Inglaterra, de Estados Unidos estaban empezando pues como a escribir y dice, ¿será que mi esposa va a ser escritora? No sé qué, porque veía que cada vez se interesaba muchísimo más por escribir. Entonces él era como intrigado, pero dice que nunca jamás leyó nada de lo que ella tenía, que él respetaba completamente. Y dice que fue después que él entendió que lo que ella escribía, dice él, eran cosas del espíritu. Que lo que ella escribía eran cosas del espíritu, entonces precioso. Y dice él que viéndola escribir, él también quiso escribir, se antojó. Se antojó y dijo, yo también quiero escribir. Y de hecho, él hizo estos escritos y dice que él los guardó en un lugar muy secreto. Lo dejó como una especie de testamento para sus hijos, pero lo escondió en un escritorio gigante que tenía en su oficina. Él mismo cuenta que lo escribió en un cajón por allá, el más oculto, y dijo, cuando lo descubran, o sea, si lo descubren, lo descubren. Y precisamente pues sus hijos encontraron estos escritos de su papá, hablando de su vida familiar, de su matrimonio, de sus hijos, y es muy lindo escucharlo, sinceramente es preciosísimo escucharlo a él. Él habla de su esposa, él no sabía que estaba viviendo con una santa. Él sentía que vivía con una mujer normal, pero a la vez una mujer extraordinariamente virtuosa. Entonces vamos a compartir hoy desde ese punto de vista de su esposo para que profundicemos un poco de lo que hemos hablado hasta el momento.
dice él, un título que dice así, Nuestra vida de casados. Y dice, mi vida de casado comenzó en medio de grandes ilusiones y para mí la parte más buena de la jornada era cuando regresaba a comer a casa y sobre todo en las noches, cuando a las 7 en punto cerraba la Esmeralda y llegaba a mi morada para disfrutar de la familia. Qué belleza. Hermoso. Hermosísimo. Dice, desde el comienzo encontré en ella orden y limpieza. Concha estaba en todo. Aunque hemos contado desde entonces con un buen servicio, todos los detalles de la comida, la ropa, el orden de la casa me impresionaron. Mi mujer, siempre de buen humor y buscando contentarme, hacía que cada jornada fuese interesante y productiva. ¿Qué tal esto? No, Como hermosísimo. confirmando mucho de las cosas que hemos hablado, ¿no lo recuerdan? Qué lindo cuando él dice, me encanta cuando dice que el mejor momento de la jornada era cuando regresaba a su casa y decía mi morada, o sea, lo llama como que mi morada, como que mi aposento, mi morada, como Mi que descanso. mi refugio, mi descanso, o sea, para él llegar a la casa era una delicia. Y miren que menciona detalles, uno cree que los hombres no lo notan, pero miren lo que él dice, que encontraba mi casa limpia y en orden. Habla de que su esposa se ocupaba dice, de la comida, la ropa, el orden de la casa, y dice que siempre estaba de buen humor, como lo que hablamos del programa pasado, o sea, lo logró, Conchita logró su propósito. Lo puso en práctica, primero se lo planeó, lo propuso y luego lo hizo, vea, estamos escuchando el esposo, qué belleza. Bueno, y aquí sigue Pancho contándonos, hablándonos de Conchita, dice, por lo que respecta a mi señora, creo que su oficio, como el de todas las mujeres de su clase, es intenso y entretenido. Ella estaba a gusto en su casa, le preocupaban especialmente la comida, el orden, la limpieza, la atención a los hijos y también a los criados, pues atendía sus necesidades materiales y espirituales. Qué bonito. Pienso que doña Clara enseñó bien a sus hijas el delicado arte de ser esposas y madres. Tenían un sello de feminidad inconfundible y atractivo. Bellísimo. Y tan lindo que dice que doña Clara. Doña Clara, refiriéndose a su querida suegrita. Ajá. Mira, Julie, que me parece súper lindo que dice que aunque tenían el servicio, personas que le hacían todo, o sea, ella era la mujer de su casa, ella era la mamá, ella era la esposa que era pendiente de cada detalle, pendiente incluso de la ropa, o sea, tenía quien se lo hiciera, pero ella estaba ahí. Pero no se desentendía. Exacto, desentendía de su labor, me parece muy lindo, porque uno a veces, o sea, a veces como que o tiene la lucha de que siempre está haciendo todo, o puede tener la lucha, incluso muchas mujeres, de dejar todo como o sea, tienen quien les haga las cosas en la casa y dejan como todo, incluso hasta que le críen sus hijos, entonces es como no perder ese papel de mamá y de esposa, ¿cierto? Eso, aun cuando es cierto, hay mujeres que por su posición económica o en fin, diferentes casos, tendrán quien les saca las cosas en su casa, quien les ayude, quien trabaje en las labores domésticas, en fin, pero lo que decía es muy importante. Aún así, porque Conchita de hecho tenía ese servicio en su casa, ella era una mujer de clase alta, digamos así, tenía una posición social, digamos, importante, entonces, pero aún así lo que decía su esposo, ella estaba pendiente de todo, incluso es muy chistoso porque él empieza a contar ya más detalladamente que incluso para ella era súper importante los postres, porque ella sabía, de hecho alguna vez habíamos hablado de que su mamá le enseñó de cocina, de panadería, de repostería, entonces que a él le fascinaban, él habla como con una pasión, que porque les hacía dulces de higos, que hacía no sé qué, o sea, que en su casa siempre había una muy buena comida porque su esposa era muy atenta y que ella misma les enseñaba a cocinar a sus empleados, o sea, ella misma estaba pendiente, hagamos esto, hagamos aquello, este postrecito, y él dice que siempre había como algo diferente y rico, o sea, es muy bonito porque Qué bonito. que él como hombre reconocía todo eso, lo notaba. Y es muy lindo que se iba a imaginar, ella hacía eso, era su vida, o sea, ella no está diciendo, y voy a hacer así porque luego más adelante me van a leer en mi biografía, no. Mire qué lindo Eso. que ella de algo tan natural, tan cotidiano, todo lo que nos está enseñando a nosotros hoy. Y miren esta parte que me parece importante resaltar aquí nosotras como mamás, este punto tan importante que dice, pienso que doña Clara, o sea la mamá de Conchita, enseñó bien a sus hijas el delicado arte de ser esposas y madres. Tenían un sello de feminidad inconfundible y atractivo. ¡Qué belleza! Qué lindo. O sea, y lo importante que es, o sea,
nosotros que somos mamás, que tenemos desde ya unas hijas, yo tengo una niña, Tati, ¿cuántas niñas tienes? 3. Tati tiene 3 niñas, todas aquí tenemos pues nuestras niñas. Qué importante desde ya irlas preparando y formando para esa ocasión. O sea, nuestras niñas desde muy chiquitas salen al preescolar, al jardín, en fin, estudian, se preparan profesionalmente, pero no podemos olvidar ese prepararlas para el hogar, prepararlas para ser madres, prepararlas para ser esposas. Eso se va forjando desde chiquiticas y de eso también dependerá en gran parte, digamos así, el éxito en su vida familiar, matrimonial, que hagan bien esa labor con amor, involucrarlas desde ya en cosas de la casa, tan sencillas como lavar un plato, lavar su propia ropita interior, cuando te ayudan a tender la cama, a barrer, según su edad. A cocinar. Uno puede involucrarlas y debe involucrarlas en un montón de labores y enseñarles cómo ser mamá y cómo ser esposa. Y son felices. Y más se que lo disfrutan. ahora vivimos en una sociedad donde pues aún las que incluso no pueden muchas veces tener empleada, pues ya si no tienen empleada, entonces la mamá es la que les ayuda en la casa ya casadas. Entonces es importante que, pues me parece muy bonito porque allí nos muestra Pancho cómo nos muestra la figura de una Conchita que se tomó en serio su papel y nos muestra que eso lo aprendió en casa. Entonces, si de alguna manera nuestras hijas ven en nosotros esa figura, ese papel de madre, de esposa, pues con seguridad nuestras hijas van a ser unas excelentes madres y esposas, porque yo digo que la primera escuela es la casa. Y no sabemos si yo, por ejemplo, tengo empleada, digámoslo así, un ejemplo, porque no la tengo, pero si yo, por ejemplo, tengo empleada, pues sería muy bueno que sea yo quien siempre sirva a mis hijos, sirva a mi esposo, porque eso le va a ayudar a ver a mis hijos que es mamá quien atiende al esposo, es mamá quien atiende a sus hijos, porque el día de mañana puede que tu hija no tenga la oportunidad de tener una empleada, entonces ella no va a saber cómo atender a su esposo o no va a saber cómo atender a sus hijos. Entonces es bueno que eso desde la casa lo podamos aprender y se lo podamos enseñar a nuestras chiquitas. Y mira que Pancho ahí habla de que en su esposa veía una mujer femenina. O sea, es que esa palabra a mí me parece divina porque para mí encierra un montón de cosas. La mujer femenina no simplemente es la que es así, uñas arregladitas, cabello arregladito, no. Una mujer femenina también es la mujer que sabe que cuida de sus hijos, cuida de su esposo, cuida de su hogar. Y para mí es increíble cuando Pancho dice que él anhelaba la hora de llegar a la casa. Ay, hermoso. Uno ahora ve hombres que son, no, es que ir a la casa, yo trato, me invento 1000 cosas para no llegar temprano, porque llego a mi casa y encuentro una mujer desesperada, estresada con sus hijos, estresada con las labores, estresada con 1000 problemas. Entonces ellos inventan 1000 cosas, 1000 reuniones, se refugian. Y se refugian en su trabajo, se refugian en sus amigos. Entonces Conchita entendió también el papel de ser esposa y madre, que logró que su esposo quisiera llegar rápido a su casa. Yo creo que eso muy pocas veces se ve. Y es porque entonces, ¿qué está fallando en nuestro papel? Si mi esposo no está llegando a tiempo, si mi esposo no llega feliz a la hora que es, ¿por qué es? ¿En qué estoy fallando? O sea, cuando ya Pancho, también a revisarnos. cuando Pancho habla de esa manera, uno dice, uy, señor, ¿será que mi esposo también dice, ay, son exhorta, las 6, me voy, quiero ir a la casa? ¿Será que recibe llamadas y dice, no, ya no puedo, me voy? Entonces es muy bonito porque eso nos exhorta a decir, ¿será que mi esposo a las 6 ya quiere llegar a la casa? Su mayor deseo es ir a ver a su familia y estar en su casa. Y si no es que algo está fallando, y particularmente en nosotros. Eso, o sea, ahí debemos pedir el Espíritu Santo, revisarnos. También sabemos que hay casos, obviamente, en los que habrá una gran mujer, una gran esposa, una gran madre, pero lamentablemente hoy el mundo, con tantas, digamos, tentaciones y situaciones que pone, habrán casos, pero igual esta mujer buena, una buena esposa, una buena madre, con la oración y con la gracia de Dios puede transformar ese esposo y que seas esposo como Pancho, que decía hogareño, que ya quería estar en su casa y llegar allí a estar con su esposa y sus hijos. Precioso. Y aquí hay una parte donde Pancho que me llamó mucho la atención y me reí mucho mientras la leía, donde empieza a hablar, dice nuestras dificultades.
O sea, empieza a hablar como de sus dificultades de matrimonio, de pareja. Él me da mucha risa porque yo decía, qué curioso, yo cuando he leído de la vida de una santa que venga y nos... Es que también tenía dificultades, o sea, también tenía dificultades con su esposo, uno como que le suena un poco chistoso, por así decirlo, pero es muy lindo. Y es muy lindo escuchar él cómo lo cuenta. Vamos a escuchar lo que nos dice. Dice Pancho: no quiero dar la impresión de que pienso que en mi matrimonio con Concha todo ha sido color de rosa. Oigan pues, para nada. Los dos hemos tenido que luchar para superarnos, para trascendernos. Lo primero de todo, mi carácter. Mi mujer me ha dicho invariablemente que soy bueno, que tengo buen corazón. ¿Y quién soy para desmentir tan autorizada opinión? Sin embargo, reconozco que tengo un carácter explosivo. Ya lo habíamos escuchado de Conchita, ¿lo recuerdan? Ya en Conchita lo habíamos Que nos leído. narraba cómo su esposo tenía un carácter explosivo, lo comparaba con la pólvora, decía ella, que porque él explotaba, pero luego se calmaba, arrepentido, pedía perdón. Pero es qué lindo que él no dice, ella me decía que yo era de mal genio, Muy hermoso. o era de mal carácter, sino que me decía que era bueno. Pero yo me reconozco que tengo mal Que soy carácter. un hombre, que soy un hombre bueno y que tengo buen corazón, le decía a su esposa. Mire, pero ella no lo señalaba por No lo malo, criticaba. sino Ella sino le decía, tú eres un hombre bueno, muy inteligente. No, Conchita era súper inteligente. tenemos que aprender, tenemos que aprender. Entonces dice, sin saber por qué hay cosas que me hacen saltar, explotar como la pólvora que se incendia al contacto del fuego. Y en esas explosiones ofendo, me salgo de control. Digo cosas sin pensar y que luego me producen un remordimiento horrible. Ni siquiera era necesario que Concha o quien sea me lo hiciese notar. Lo sé porque lo he padecido 1000 veces. Por ejemplo, si algo no está ordenado como creo que debe estar, exploto. Si la empleada no ejecutó de inmediato lo que le pedí, exploto. Si dicen algo que contraríe mi voluntad, exploto. Vaya, soy explosivo. Me impresiona. O sea, escucharlo él mismo a Pancho describiéndose, o sea, era un hombre difícil, o sea, muy Enojón, exigente. bastante enojón. Qué difícil, o sea, tremendo. Pero sigue diciendo. Si dicen algo que contraríe mi opinión, exploto. Vaya, soy explosivo. En mi familia, con mis hermanas, frecuentemente lo era, pero creo que me he ido curando de ese feo defecto. ¿Cómo? Gracias a mi mujer. ¡Ay, no, divino! Me mató. A ver, repitámoslo, mujeres, no perdamos la esperanza, volvámoslo a escuchar. Dice, en mi familia, con mis hermanas, frecuentemente lo era, pero creo que me he ido curando de ese feo defecto. ¿Cómo? Gracias a mi mujer. Hermoso. Al principio, cuando hacía mis rabietas, Concha se sorprendía, porque de novio no le hice ninguna. Óiganlo pues, tan sincero Pancho. Al principio, cuando hacía mis rabietas, Concha se sorprendía, porque de novio no le hice ninguna, pero de casado, muchas. Entonces, en lugar de entablar una discusión, callaba y esperaba que me bajara el calor. Y luego me hablaba con palabras dulces. Oigan, esto Esa es la clave. o sea, repitamos esto. Esto debe ser todo un plan de vida para nosotras. Si tenemos Aprendamos. un esposo con un carácter difícil o duro, seco, explosivo, como lo dice Pancho aquí, es que lo describe de una manera muy fuerte. O sea, se nota que era un hombre, pues, tremendamente explosivo, que por cualquier cosa se molestaba. Pero lo que dice su esposa fue aquella que le ayudó a curarse. Y es que, de hecho, el padre Horacio Jorge dice algo muy lindo. Y dice que, así como el hombre y la mujer vienen con esa herida del pecado original, dice que el matrimonio es un sacramento de sanación. O sea, donde nos sanamos con la gracia de Dios. Y de hecho es así, si uno se pone a mirar su vida, yo personalmente puedo decir lo que yo siento que mi esposo me ha ayudado a sanar muchísimas cosas. Con su forma de ser, con su diferencia, uno en el matrimonio va como sanando, va haciendo para el otro como una cura. Y qué lindo, como dice, mi mujer fue la que me ayudó, pues como, y él lo reconoce pues como ampliamente. Y cuando dice que cuando él explotaba, ella callaba, esperaba que se bajara el calor y luego hablaba con palabras dulces. O sea, no solo le hablaba, sino que le hablaba con palabras dulces. O sea, qué belleza, qué belleza. Sin sarcasmo, sin miradas feas, sin señalamientos, sin reclamos. responder mal, exacto, sin reclamos, porque es que muchísimas veces inconsciente o inconscientemente tendemos a reaccionar así, ¿no? Así es. Encuentra uno en el camino, es que con la mirada me mató, es que
ya se te bajó, ya podemos, o sea, siempre con una expresión irónica, como con ironía, y las mujeres son muy buenas para eso, muy para herir expertas con en las el cuento. palabras. Claro, pero es que mira tú, sí, para recriminar. O con indiferencia, mire que ella no. Eso, o con Desde uno el podría decir, amor. es que yo no discuto con mi esposo, pero ¿será que me quedo indiferente? Me voy, lo ignoro, no le hablo, me acuesto enojada, así no le insulte, así no le diga nada, pero Está diciendo mucho. ¿cuál es la respuesta cristiana indicada? Y santa, o sea, esta mujer no solo no peleaba con él, sino que aparte respondía con dulzura, o sea, es que ahí está, es que la santidad, como lo veíamos en el programa que hablábamos de la beatificación de Conchita, es ejercer esa virtud en un grado heroico, y esto es heroico realmente. Se requiere heroicidad para, ante un marido enojado, a veces incluso injustamente, de pronto grosero, altanero, fuerte, callar, y más que callar, ser capaz de responder con dulzura después. Yo creo que muchas veces hemos escuchado de Miriam que ella dice que el amor todo lo puede, pues que ella logró cambiar muchas cosas de su esposo fue con el amor. Y yo digo que de todas formas nosotros somos las personas más indicadas para ayudar a nuestros esposos, ya que pues yo digo que somos las personas más cercanas a ellos y las que más los podemos conocer, porque de alguna manera ellos se muestran tal y como son con nosotras, en el hogar, en la casa, con sus hijos. Pancho lo dijo, que de novio no le hizo ni una sola rabieta. No, el Pero impecable. esposo. Claro, entonces yo digo que somos nosotras las que viendo sus fallas, viendo sus cosas para mejorar, somos las que tenemos como la obligación, yo digo que eso es como la obligación, o sea, dicen que detrás de un gran hombre hay una maravillosa mujer, entonces que nosotros seamos esas maravillas de mujeres que podamos decir que mi esposo es mejor hombre desde que se casó, que no digan ese hombre se volvió peor desde que se casó, no, al contrario, que puedan decir es una persona que se controla más, que sabe hablar y llegar mejor a las personas, porque nosotros con amor mil cosas podemos hacer y eso lo vemos todos los hombres, porque todos los hombres o todos los seres humanos somos de los que nos gusta que nos digan las cosas pero que nos los digan bien. Yo me acuerdo, y aquí como en plan de testimonio, yo me acuerdo que cuando yo me casé yo era súper irónica y decía las cositas y como decía él, es que es el tonito, el tonito. Es que es el torito. Claro, y yo aprendí que realmente yo con esa forma de ser no lograba nada, hasta que yo dije, no, tengo que cambiar mi estrategia. Y cuando yo la cambié y empecé a hablarle diferente, empecé a tomarlo como a rodearlo de una forma diferente, ya empecé a ver que él me escuchaba, empecé a ver que él empezó a cambiar. O sea, cuando tú logras que tu esposo te escuche, cuando tú logras que tu esposo tome atención de lo que tú dices porque se lo estás sabiendo decir con amor, entonces obviamente ellos cambian, pero es darles esa oportunidad. Muchas veces no les damos la oportunidad porque ellos ponen una barrera gigante donde dicen es que a mí no me van a ir a mandar una mujer. Y ellos como que de alguna manera puede que se casen con esa barrera donde digan es que yo no me voy a dejar mandar y de pronto si los tomamos así fuerte no van a cambiar, pero si los tomamos con amor, con seguridad, grandes maravillas logramos hacer en ellos, así como hizo Conchita. Hermoso, preciosísimo esto. Y es que, pues retomando un poquito, inclusive hace 15 días estábamos mi esposo y yo dando una charla en Guarne a un encuentro de parejas, entonces preparándola nos encontrábamos leyendo el libro del padre Loring, que habla mucho del matrimonio. Él decía algo muy bonito y es que uno de novio potencia más las cosas bonitas de la otra persona, sus cualidades, y uno dice, wow, pero que... Y los defectos como que los va dejando a un lado, no los va mirando tanto, exacto. Pero al contrario, cuando uno se casa, pasa lo contrario. Uno potencia más los defectos porque ciertamente cuando ya uno llega al momento del matrimonio, están casados, los defectos de uno salen más a flote porque uno se muestra verdaderamente cómo es. Entonces uno ya recalca más los defectos que las cualidades y se olvida de eso tan bonito que el hombre tiene. Entonces si uno hiciera más pues como el ejercicio de recalcarle más las cosas buenas, de estar como decía Conchita, de uno con amor, desde la dulzura, recalcándole eso bonito que él tiene, uno puede cambiar al hombre. De hecho, inclusive
las parejas que llevan más tiempo de casados, que llevan 40, 50 años, ellos, el secreto también para ser felices es que ya las cosas malas o los defectos que tiene la otra persona los dejan tal vez a un lado. No es que no los vean, no es que no haya como trabajar en esos defectos, sino que aprenden de cierta forma a convivir, o no solamente pues a convivir, sino que aprenden a llevarlos y a desde el amor ir mirando la manera de cómo cambiarlos. Entonces eso me parecía muy bonito porque Conchita misma, Francisco dice, gracias a mi mujer yo cambié ese carácter explosivo que yo tenía, porque ella le recalcaba más lo bueno para que él entendiera que es que realmente él tiene muchas cosas buenas, que eso malo, a pesar que hace parte de él, no es todo, no es todo él. Me hago entender, no es como que como solo cuando lo estás malo. educando a un niño, que si te caes, es que tú eres bruto, tú eres desordenado, tú eres cansón, tú eres necio, eso va a ser ese niño, producto, digamos, de esas palabras en las que uno lo enfrasca. Pero si tú al niño lo motivas, lo animas, le recalcas lo bueno, pues ese niño va a crecer y va a hacer eso que tú quieres. Lili, yo creo que Lili estaba por ahí que te hablaba. Te vi la cara, Lili, te vi. No, cuando vos decías ahorita que los defectos se van haciendo a un lado, hay una charla de Will donde habla mucho eso, sobre el noviazgo y matrimonio, y habla que es que uno en el matrimonio tiene que aprender a amar esos defectos de la otra persona, porque amar cualidades es muy fácil. O sea, si uno ama solo las cualidades y se encuentra en un matrimonio donde empieza a conocer la otra persona y choca simplemente con esos defectos, pues se van a enloquecer, son matrimonios que fácilmente se disuelven. Pero cuando uno empieza como amar los defectos en la otra persona, pero no solamente como para, ay, bueno, yo sé que él es mal genio y listo, ya tengo que vivir con eso y ya, no, es lo que hizo Conchita. Ella aprendió a amar los defectos en su esposo, pero para ayudarlo a mejorar, para ayudarlo a ser mejor persona, como decía Tati. Los potencializó. Sí. Complemento aquí que alguna vez escuché una historia de que los erizos, que son esos animales que tienen esos chuzos, para poder aparearse como con la hembra, ellos tienen que buscar la forma de acomodarse, que los chuzos del uno no chusen al otro. Y eso es muy bonito porque se compara al matrimonio, que uno tiene que buscar la forma como de amoldearse un poco para que los defectos de la otra persona no sean tan molestos para uno, ni los míos para la otra persona. Y en eso va mucho la convivencia y la comunicación de ambos, porque si entre los dos nos cuidamos y entre los dos nos ayudamos, podemos hacer pues una obra maestra de este matrimonio. Total. Nos vamos moldeando, nos vamos tallando entre los dos. Yo voy mejorando mis defectos y él sus defectos, y potenciamos lo bueno, pues podemos ser unos grandes santos, así como fue Francisco y Conchita. Tan bonita donde él continúa contándonos que después de que le explotaba y que su esposa se callaba y que luego le hablaba con ternura, con dulzura, él dice, ¿qué sentía entonces? Pues sentía que era un estúpido, que me rebajaba a ser como una fiera, pero además pensaba, ay Pancho, eres perro que ladra y no muerde, porque en verdad lo mío eran ladridos, porque jamás me atreví a hacerle mal a nadie. Hace no mucho mis hermanas y mi madre me dijeron que era otro, que ya no hervía como olla de leche a punto de derramarse. No les cupo otra cosa que reconocer que mi esposa había obrado en mí ese benéfico cambio. Miren qué lindo esto. Qué hermoso. Su mamá y sus hermanas reconocían en él ese cambio y obviamente se daban cuenta que era esa gran mujer, esa santa, esa mujer llena de Dios, unida a Dios, que con su amor, que con su oración, que con su entrega, con su ternura, fue cambiando y transformando a este esposo. Imaginaba yo a Pancho allá gritando solo y hablando solo, enojadísimo, y yo pensaba como que definitivamente nadie pelea solo, o sea, se necesitan dos para pelear. Entonces yo me imaginaba una Conchita supremamente reservada que nunca se salía de la ropa,
y nunca gritaba, nunca le alegaba, entonces al pobre que le tocaba alegar solo y sentirse mal él solo. Luego sentirse como un tonto, decía. Claro, muchas veces nosotros nos dejamos ganar por esa rabia y empezamos a alegar y es donde se forman quizá discusiones inválidas, entonces uno dice, no, ¿para qué me voy a poner en esas? Pues Conchita nos muestra definitivamente desde el ejemplo que callando ganamos más. Que no es el callar que tú decías ahora de que me lo va a quedar callada para que le dé más rabia, sino el callar de que deja que se calme para que luego puedan sacar cosas buenas de eso que sucedió. Entonces no nos enfrentemos a nuestros esposos y ahora con ese libertinaje femenino que tenemos donde la mujer se cree más mujer porque se enfrente o grite más que su esposo. Entonces es como mostrar siempre que una mujer que no se sale, una mujer que es capaz de escuchar, una mujer que es capaz de pensar. Yo digo que ella era capaz de pensar para actuar. Exacto, y por eso tanto le ayudó que él se sentía incluso, como decía ahora, como un estúpido. Como un estúpido. Él mismo lo dice, me sentía como un estúpido, sí, claro. como una fiera salida de peleando solo. Y él va a decir después que ella le enseñó como a reflexionar. Y que él ve que fue a través de eso que le ayudó como a ir moderando ese defecto suyo, ser un hombre más reflexivo. Claro, si era una mujer profundamente reflexiva, interior, meditabunda. Es más, hay un momento donde dice, les voy a leer un paréntesis aquí chiquitico, miren también cómo lo cambió, ese callar y esa dulzura, pero miren lo que hacía, dice, me acostumbró, o sea, mi esposa me acostumbró a leerme cada día una página no más de alguna lectura espiritual que ella escogía. Divina, como que ella lo guiaba espiritualmente. Rezábamos juntos el rosario, tocaba el piano y cantaba precioso, todavía lo hace cuando los niños le dejaban tiempo. Y luego él va a continuar, ya nos habló de que una de sus principales dificultades, digámoslo así, como matrimonio, era su carácter, su mal carácter, y aquí sigue diciendo, miren esto que me impresionó mucho, dice, otro problema que bendito Dios, paso a paso se ha ido quitando es mi propensión a estar constantemente bien arreglado, pulcrísimo y con ropas finas. Era pinchado, como decimos nosotros. Así fui educado. No sé si esto se acentuó a causa de mi sentimiento de inferioridad. Internamente quizás pensaba que me iban a aceptar mejor en sociedad si andaba de pipa, guante y bastón. Uy. Durante los primeros años de mi vida matrimonial fue para mí muy importante este aspecto. Luego, el tremendo contraste con mi mujer. No voy a decir que sea desarreglada, no. Es que los términos con los que los dice, no voy a decir que sea desarreglada, no. Pero sí comencé a notar que le chocaba peinarse bien, ir a la modista, ponerse alhajas, vestidos finos, perfumes franceses y talcos. Yo, que me tardaba un buen tiempo para mi arreglo personal, y esta mujer que en 10 minutos se daba por bien servida. Y a mí esto me reí demasiado leyendo esta parte. Me imagino a Conchita en la sala esperándolo. Pancho, te demoras. Y Pancho echándose talcos, perfumes, la pipa, los guantes, no sé qué. Hasta el más mínimo detalle, ella sí. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, me costó. Pensaba que por haberme casado con una cabrera y Arias tenía asegurado el refinamiento y la distinción. Y Concha, que con toda sencillez pasaba por alto aquello. Voy a contar una experiencia sobre el tema. Uno de los tantos días que asistíamos a bailes a la lonja era como una especie de club, de sociedad de los señores pues como más reconocidos, por así decirlo. Dice, terminé de arreglarme en el baño y me dirigí a mi recámara. Ahí estaba Concha sentada, frente a su tocador, peinándose con la luz apagada. Completamente sorprendido de aquello, primero me dio risa y le dije que la naturaleza se había equivocado con ella, luego le reñí. Le hice ver que con su descuido eran deterioro de mi papel de esposo proveedor. Le dije que se adornara bien. Pues si no, la gente pensaría y diría, en San Luis son muy comunicativos, que no le daba dinero y que entonces el que quedaba mal era yo y no ella. Impresionante. Yo mientras leía estas páginas me reía, pero a la vez me sorprendía mucho. O sea, es tan importante para un hombre este tema de que su esposa esté bien arreglada. O sea, para él era un tema fundamental, para él era como un conflicto. Ella era una mujer, aunque de alta sociedad, era una mujer sencilla, digamos que
no se desvivía por ese arreglo personal, por las joyas, los vestidos finos, como si lo hacían las mujeres de su entorno y a los que ellos frecuentaban. Entonces, claro, seguramente su esposo decía como que, o sea, ahora van a hablar de mí, van a decir que yo no le doy dinero para sus vestidos, sus alhajas, o sea, el que quedó mal soy yo. Él sentía como que su orgullo herido, por así decirlo, y decía, Dios mío, qué impresionante. Impresionante. Y va a seguir diciendo, miren lo que dice. Por ejemplo, una vez que llegué a casa de mis padres a una hora inusual, serían las 11 de la mañana, y como tenía la llave, entré sin ser notado. En la sala se oía una animada conversación vehemente. No es que a mí me guste escuchar conversaciones ajenas, pero cuando iba entrando, oía a mi hermana Dolores criticar a Concha. Oigan, entró a la casa de su mamá y su hermana Dolores estaba hablando mal de su esposa, de Concha. Me frené de inmediato y escuché. Debo recordarles que Dolores se casó con el hijo de mi expatrón, Felipe Manrique de Lara, 2 meses después que mi boda. Mi cuñado Felipe es rico, ni duda cabe, y pienso que esto se le ha subido a la cabeza a mi hermana, que es así, es presumida y altanera. Me parece estar leyendo una novela. Dice, escuché que Dolores decía a mi madre que Concha le daba vergüenza, que en los bailes de la lonja era la peor vestida, que si a mí no me daría empacho llevarla, que dónde tendría yo la cabeza. Me quedé como paralizado. Mi madre, en lugar de defender a Concha, le echó más leña al fuego. Después de oír aquello, para evitar una discusión y no queriendo faltar al respeto a mi madre y a mi hermana Dolores, giré sobre mis tacones y como entré sin ser visto, salí de la casa, con el corazón encogido. Claro que me dio un coraje enorme, pero por otro lado, me sembró la duda aquella conversación. ¿No tendrían razón las mujeres de mi familia? ¿No era muy descuidada Concha para el arreglo personal? ¿Por qué no ponía esmero en adornarse como Dios manda, teniéndolo todo a su disposición? Con estas cavilaciones regresé a mi trabajo. Cuando llegué a casa, a la hora de la comida, estuve serio y taciturno. Concha me preguntó varias veces que qué me ocurría, y yo solo contestaba que eran cosas de los negocios, que nada de importancia, pero aquel día lo pasé bastante mal. A mí me impresiona demasiado este tema, porque me parece muy impresionante. Este hombre, por su educación, decía que él era pulcrísimo, bien vestido, también por el entorno social en el que se desenvolvía, donde las personas eran, digamos, tenían demasiado cuidado de ese tema, o sea, era una cuestión como de también debían guardar la apariencia, por así decirlo. Entonces, a mí me impresionaba mucho como para un esposo esto puede generar todo un conflicto. O sea, cómo dice que se quedó de mal genio, cómo lo descompuso. Que lo puso incluso como en una lucha interna de decir, bueno, está muy mal que hablen de mi esposa, pero será cierto. O sea, será cierto, porque ella teniéndolo todo a su disposición, y me parece también lindo porque es ver como que, es que Concha, aún siendo santa, Conchita, tenía dificultades en su matrimonio, pero no eran cosas, digamos, graves, uno no ve, digamos, pecados en ella, no, o sea, era simplemente porque era una mujer sencilla, pero obviamente su esposo quería ver en ella una mujer muy bonita, muy arreglada, sobresaliente como las de su entorno. Sí, claro que algo que decía también él ahí, que me parece importante, es que decía que tampoco la veía desarreglada. Eso es cierto, porque no es que quede como la imagen de que entonces ella era una mujer santa, pero pues no se arregla eso, dejada era la palabra. Igual nosotros ya lo vimos, pues lo veíamos hablábamos un poco de ella cuando hablábamos de su vida, que para ella era importante arreglarse, para su esposo y sentirse bien, pero él quería más. Era como el contraste, exacto. Eso, eran súper diferentes. Que él quería más y que la sociedad donde él estaba le exigía más. Es cierto. Pero porque la comparaba con las demás. Eso. O sea, yo digo que yo en esa lectura cuando leías y te escuchábamos, yo pensaba como que es que ella era diferente. O sea, a ella no la motivaba lo que motivaba a las otras. A las otras las motivaba el verse la mejor, porque es que estaba en la sociedad donde todo el mundo la iba a mirar y ella tenía que mostrarse como tal. Ella no lo hacía para eso, ella cuando se arreglaba porque sabía que iba a salir con su esposo. Y yo digo que obviamente ¿quiénes la criticaban?
como decía Pancho, su hermana, que se le había subido a la cabeza. Exacto. Entonces, dice que era atrevida y altanera. a mí me parece que la lectura lo que muestra es que en el fondo de su corazón, Concha era una mujer demasiado virtuosa, muy de Dios. O sea, tenía a Dios en su corazón. Y si nos damos cuenta, cuando una mujer es muy espiritual y tiene a Dios en su corazón, sí se arregla y sí se ve linda, pero quizá no es atractiva para muchas personas que no tienen a Dios en su corazón. Entonces ahí está la gran diferencia. Y a Pancho, ¿por qué lo movía esto? Porque él también decía que él tenía ese orgullito y que él sentía que si como ese no tenía complejo. su bastón, sus guantes y su pipa, pues entonces no se sentía como respetado, aceptado, porque en el fondo decía una palabra impresionante que decía el complejo. O sea, él tenía un complejo que eso lo ayudaba a sentirse aceptado por los demás. En Concha había tanto de Dios que en ella no había complejos. Ella no sentía necesidad de ponerse Demasiadas ostentosa cosas. para sentirse aceptada, no. O sea, Era una ni mujer siquiera sencilla. intentaba sentirse aceptada. Entonces yo digo que eso es que, pues, la gran diferencia entre una mujer de Dios y una mujer que, pues, que igual no es muy espiritual. Y eso es muy lindo porque estamos leyendo esto y me gusta leerlo porque miremos que era una mujer de carne y hueso, que tenía sus dificultades con su marido, que no es que, como él decía, todo era color de rosa, no es que se santificó porque, ay, no, es que vivía como un ángel, no. Y eso es lo bonito, él le reñía, como dice aquí, la regañaba casi, le ponía problemas, se lo estaba recalcando, y ella era una mujer sencilla, y lo más bonito es que al final, ahorita se lo voy a leer ese pedacito, él va a entender él va a entender por qué su esposo es diferente, él va a entender que es que su esposa es una mujer diferente, que su esposa es diferente de su mamá y de sus hermanas, que su esposa es una mujer llena de Dios, que es una mujer sencilla, Y del que es una resto de la mujer sociedad. sobria, que es una mujer, y lo va a decir muy lindo, que eso era lo que más lo enamoraba. Sigamos leyendo esto tan interesante. Pancho nos sigue contando cómo se desenvolvió esto. Y dice, pasados unos 10 días de aquello, nos llegó de parte de mi cuñado Octaviano una invitación para asistir a la magna inauguración del nuevo teatro de San Luis Potosí. Entonces, con la espina que llevaba clavada en el corazón, le dije en tono serio y golpeado a mi esposa que quería que ese día se vistiera de acuerdo con su categoría. Él estaba obsesionado con el tema, para él era todo un rollo. Que no iba a permitir que fuera la burla de nadie, que me hiciera el favor de poner mucho cuidado en su arreglo y que me dijera qué cosas necesitaba para comprárselas. Impresionante. Le dije además que mis hermanas y mi madre la criticaban por descuidada. Era fuerte, o sea, miren qué dolor que uno como mujer le digan estas palabras, palabras fuertes, hirientes, y ella, calladita en su silencio, ¿cómo respondió a esto? Imprudencia mía, sin duda, dice Pancho. Y lo maravilloso del caso es que aunque yo cometía aquellas indiscreciones, Concha jamás me dijo nada en contra de ellas. Impresionante. O sea, no le alegó, no se excusó, no se defendió, no se indispuso. Miren lo que dice, al contrario, porque él le contó, mira, Concha, mi mamá y mis hermanas te están criticando por descuidada. Y miren lo que dice, al contrario, buscaba todos los medios para excusarlas y para hablar bien de ellas. Y escuchen esta parte que dice, esto me fue abriendo los ojos para entender quién era mi mujer y quiénes eran las de mi familia. Repito esa frase tan impresionante. O sea, la actitud de su esposa, que incluso en el programa pasado hablábamos de que ella era muy respetuosa con la familia de Pancho, que los trataba muy bien, que tenía una buena relación. Dice que Concha, cuando Pancho le contó esto de que la criticaban por este asunto, dice que ella lo que hacía antes era excusarlas, las excusaba, o sea, no las criticaba sino que las excusaba. Y dice él, esto me fue abriendo los ojos para entender quién era mi mujer y quiénes las de mi familia. Y lo que decía Tati ahorita, Entendió la diferencia. ¿quién era esta mujer que tenía al lado? Que era más sencilla que las demás, que era más sobria que las demás, que él quería tal vez una mujer adornada de joyas para que hablaran bien de él, para él sentirse bien. Pero él entendió esa esencia de esa mujer que tenía al lado y miren lo que dice, por esto la amé más de lo que ya la amaba. Ay, me mató. O sea, tal vez Concha no estaba súper llena toda hora y adornada de joyas y vestidos, pero siempre estaba adornada de la virtud, de la gracia de Dios. Y lo que dice, la amé más
de lo que ya la amaba. La belleza interior. Impresionante. El tema de lo que dicen por ahí, la belleza atrae, la virtud enamora. Enamora. O sea, y de fondo es ver como que cómo esta mujer respondía a esas, digamos, dificultades de su esposo, ¿cierto? La actitud que ella tomaba. Y Ni también siquiera se como excusaba, o sea, no, ella no se excusaba, pues, ella decir, ay, no, es que no tuve tiempo, no, las excusaba a ellas, pero también podemos ver pero que lo ponía de su escuchaba y parte lo para ponía, mejorar sí. eso que él quería. Miren aquí lo que va a decir, dice, llegó el día de la inauguración del teatro, con la regañada que le di a mi esposa, creo que se enmendó. Con la regañada que le di a mi esposa, creo que se enmendó. Salió enfundada en un bonito vestido de seda azul, con encajes negros, guantes, hermosas joyas y un sombrero de lo más elegante con sus plumas. La Conchita entendió que para su esposo era importante y aunque ella era sencilla, dijo, listo, por amor a mi esposo, lo voy a hacer. Si él me quiere ver con un vestido de seda, me lo pongo. Si me quiere ver con joyas, pues me las pongo. Y si quiere con sombrero y guantes, me los pongo. Y dice que salió preciosísima ese día. Dice, me pareció espléndida. Y solo le dije que así era como quería verla en adelante. Era incisivo. Ya todos felices. Salimos a la calle y ya nos esperaba el cochero que abrió la puerta. Nos miró y me dijo, ¿no va a venir la señora Concha? Y yo extrañado le dije, ¿qué dices, Mario? ¿Cómo que no va a venir? Y Concha, entendiendo la confusión del cochero, le dijo, Mario, soy yo, ¿que acaso no me reconoce? Wow. Ay, no. Tremendamente chistoso. O sea, que sí esta había una situación de diferencia su vida. marcada. O sea, todo el mundo notó la diferencia abismal. Y dice, Pancho sigue diciendo, ¿para qué abrió la boca el cochero? Todo el trayecto me fui recriminándole a mi esposa, diciéndole que se diera cuenta hasta dónde llegaban, no sé qué, que hasta un criado de la casa se confundía en cuanto podía, en cuanto se ponía como debía ser. Dice, pobre Concha, me miraba como asustada y no decía nada. Creo que le amargué el rato, pero he dicho que esta parte está dedicada a la memoria de nuestros problemas. A mí me faltaba mucho camino para entender por qué ella hacía aquello. A mí me faltaba mucho camino para entender por qué ella hacía aquello. A raíz de este incidente puso más cuidado en su arreglo, especialmente en fiestas y teatros, y yo dejé de molestarla con mis exigencias por momentos, aunque no siempre. Qué bonito, o sea, qué bonito. Miren que aunque parece una cosa insignificante, pues si para tu esposa es importante, pues es lindo ver esa actitud de ella. Primero de tener que aguantar el regaño, la cantaleta, pero a la vez de listo, si para ti es importante, yo voy a mejorar en eso. Claro. O sea, ¿qué es importante para tu esposo? Exacto, es mirar que el matrimonio es eso, es hacerlos felices. O sea, uno se casa para hacer feliz al otro. En detalles tan pequeños o tan grandes, tan pequeños como en la comida, como estar pendiente de los hijos, de su ropa. Así. Para él era importante tener toda su ropa lista, bonita, entonces ella cuidaba cada detalle y lo que le exigía a ella también, ¿cierto? Organizarse, es muy lindo, o sea, ella se ve que sí, era toda una esposa pensando en la felicidad de su esposo, para eso vivía. Qué lindo. Y es que inclusive volvemos como a lo que habíamos hablado al principio, que no es como lo que le dicen, sino el tono en el que lo dicen. Pues Conchita tranquilamente hubiera podido haber dicho, pero es que yo soy así, ¿por qué me estás intentando cambiar? O sea, tomar la otra posición y decir, no es peor que todo el mundo me mire, después vienen los celos, en fin, porque alguna vez ella también dijo que él era celoso. Aquí viene. Entonces, el tema del pero la actitud de ella fue, a pesar de que su esposo le estaba diciendo eso, ella no lo retó y decirle, no, es que yo no voy a cambiar porque esta soy yo y usted se casó conmigo y no tiene por qué cambiarme, sino que ella fue pasito a pasito y con mucho amor llevando las cosas hasta poder darle gusto, como dice él, que se siguió arreglando de ahí en adelante cuando iban a alguna fiesta o algún teatro. Entonces es eso, la actitud que uno tome frente a lo que le digan. Puede uno tomarlo como para mejorar o antes retar a la otra persona y a ver cuál de los dos gana más, que eso Total. pasa mucho en el matrimonio, que nos se empiezan a enfrentamos, retar el uno al otro. Y miren aquí
para ir concluyendo esta parte, cuando dice Pancho, va a mencionar otro aspecto hablando de sus dificultades. Primero nos habló de su carácter, que tenía muy mal carácter. Ahora nos hablaba del tema del arreglo de Concha, que para él era una cosa súper prioritaria, pues la apariencia de su mujer ante los demás, que fue un conflicto para él. Nos sigue diciendo Pancho, hablándonos un poco de sus dificultades. Otra que menciona él es el tema de los celos. Dice, a lo largo de nuestro matrimonio, 3 o 4 veces, por razones oscuras, y dice entre comillas, los celos jamás son razonables, al menos en mi caso. Dice, hice sentir muy mal a mi esposa. Ni siquiera recuerdo qué fue lo que sucedió en tales ocasiones o lo que me hizo tomar aquellas actitudes. El caso es que en todas, Concha siempre obró de igual manera. Al sentir que yo dudaba, me hablaba fuerte con energía. Me decía que no era digno de mí caer en ese estado. Alguna vez hasta se me enfrentó. O sea, cuando él dudaba de ella o le hacía un reclamo porque era celoso, dice, alguna vez hasta se me enfrentó, tomándome de la solapa de mi casaca y me decía, uy, Dios mío, se puso brava. Se puso brava Conchita. Me decía, Pancho, reacciona, ¿quién crees que soy? Impresionante. Pancho, reacciona, ¿quién crees que soy? Yo sé que en esos ataques que he sufrido están ligados a mi carácter, que es visceral e irreflexivo, como la pólvora que se enciende. Al ver esa reacción de Concha, me asustaba de esa transformación, ya que la dulzura es su estado habitual, y de pronto se convertía en una firme defensora de ella misma. Impresionante. Y dice él, todavía tengo que contar algo que me duele hasta lo más hondo. En las ocasiones que hacía yo mis fuertes berrinches, no en cosas de celos, sino en otros casos, que a mi carácter de pocas pulgas no le faltó ocasión, muchas veces Concha se humillaba, me pedía perdón y se arrodillaba para besarme los pies. Wow. Impresionante. O sea, impresionante. Como, sin ser ella la culpable, sino que él reconoce que era muchas veces su propio mal carácter, sus celos, era el mismo, y que era ella quien terminaba arrodillándose, pidiendo perdón y besándole incluso sus pies. O sea, eso es una muestra de una humildad heroica. Ser capaz de pedir perdón incluso cuando yo no fui quien ofendió. Eso es muy difícil. Pedir perdón cuando ofendí es incluso hasta fácil, porque uno siente remordimiento, bueno, y sí, no, la embarré, tal cosa. Pero ser capaz de pedir perdón incluso cuando yo no fui quien cometió esa falta, yo no fui quien ofendí, o fue el otro, y pedir perdón no de cualquier manera, ay sí, mi amor, perdóname, sí, discúlpame, no, o sea, ponerse de rodillas y besarle los pies a su esposo, o sea, con razón esta mujer logró lo que lograba. Y me llama mucho la atención cuando dice verla así firme, fuerte, cuando su estado habitual era la dulzura. Me parece impresionante. Qué belleza, súper lindo, ¿no? Nos muestra una mujer muy cotidiana, muy natural, muy, pues digamos, situaciones muy comunes en los matrimonios, pero que cuánto nos falta a nosotros aprender quizá como esposas y como mujeres a reaccionar de esa manera, no dejarnos llevar por el primer impulso, por la primera sensación que le da a uno el pensamiento, de verdad que me deja impactada. Impactadísima yo también. Yo sé. Sin palabras, realmente escucharlo a él como esposo, hablar de su esposa, hablar las cosas tan bonitas que dice ella, de su dulzura, de su humildad. Y definitivamente yo solo le encuentro una explicación a la actitud de esta mujer, y es la unión con Dios. O sea, definitivamente tiene que ser un alma muy amada por Dios, que ama a Dios, un alma de oración, tiene que ser un alma unida a Jesús en la cruz, tiene que ser un alma que respira a Dios, para tener ese amor y tener esa disposición de abajarse incluso, de humillarse, de pedir perdón, de ser dulce cuando el otro no lo es. Definitivamente muestra una Conchita muy humana, pero a la vez muy divina. Sí, muy humana, pero a la definitivamente. vez tan unida. Definitivamente eso no es algo simplemente humano, es Dios que vive en esa alma y que la posee completamente. Así que bueno, oremos bastante esta semana. Yo creo que mejor práctica, o que a mí me exhorta esta mujer a orar, a unirme más a Cristo, y Él nos dará la gracia y la fuerza para cambiar nuestro hogar, nuestro matrimonio. Y bueno, un abrazo muy grande, se nos acabó el tiempo de hoy, pero esperamos que nos haya servido muchísimo este programa. Ahí nos queda una tarea, unirnos cada vez más a Jesús. La gracia del Señor esté con ustedes. Dios los bendiga.